damos la bienvenida a este evento de la presentación del libro La Flor de Oro. Antes de iniciar les vamos a pedir por favor que apaguen los celulares para que no tengamos interrupción, o le bajen el volumen. Darle las gracias porque están acá. Para nosotros como Movimiento de Fe Coquimbo es un honor hacer este acto de presentación. Quiero presentar brevemente al autor. Él es una persona vinculada a la espiritualidad desde muy temprana edad, budista desde su temprana juventud. Conoce el libro de la sabiduría también como a los 20 años. Se dedica a profundizar esta milenaria escritura, y en el transcurso de su vida tiene, como él también lo dice en todos sus libros y posturas, dos oportunidades de pasar por retiros monacales que obviamente aperturan una gran espiritualidad, y desde ya el año 1988 depone quizás su vínculo con el mundo y se dedica al servicio a Dios. Es autor de numerosos textos de sabiduría, de discernimiento. Es director de la revista Gran Fundamento, nuestra revista en nuestra página virtual, donde tenemos dos grandes páginas de artículos doctrinarios, y además de un sitio de noticias que nos mantienen al día respecto de lo que acontece en nuestro planeta en relación a los tiempos que todos sabemos que estamos viviendo, tiempos de salto, tiempos definitorios. Le agradecemos, maestro, que usted esté aquí presentando este libro, que para que muchos de los que están acá y conocen algo ya de la sabiduría del Ja de las alturas, que nosotros conocemos como I Ching, sabemos que es la gran puerta de entrada a esta sabiduría que nos rige, que nos orienta, que nos protege, que nos ilumina, que nos permite elevar nuestro nivel de conciencia. Maestro. Bueno, mi nombre es Ricardo Andrés. Yo no sé de los presentes cuántos conocerán este librito traducido por Wilhelm y comentado por Carl Gustav Jung, que se llama El secreto de la flor de oro. Bueno, está en las librerías, se puede bajar de internet. Para quienes conocemos el I Ching como fórmula de sabiduría de hace algunos años, yo en mi caso más o menos 34 años ya, este libro de la flor de oro siempre constituyó una especie de escollo o de obstáculo o de misterio, y no es un problema mío, es un problema de todos los que cultivamos meditación y búsqueda espiritual de hace muchísimos años. ¿Por qué? ¿Por qué este librito, La Flor de Oro, El secreto de la Flor de Oro, nos resultaba una incógnita en muchos aspectos? Porque si ustedes lo leen, hay una presentación de Wilhelm. Wilhelm es el traductor del I Ching. Él es un alemán. Él era un misionero adventista. Como misionero adventista, en el año 1906, él viaja a China. Y él viaja a China no para traducir el I Ching o la Flor de Oro o el Tao Te Ching. Él viaja a China porque hubo una revolución en contra de los extranjeros en Chile que mataban a todos los misioneros, y él, como valiente misionero adventista de 25 años, se fue a purificar ese país de bárbaros, y salió convertido en un chino, diciendo: nunca bauticé jamás a un chino porque no vi que ninguno tuviese una necesidad de bautizarse. O sea, y vuelve con la traducción del I Ching, la traducción del Tao Te Ching y muchos otros trabajos que son muy poco conocidos, y entre ellos este Flor de Oro. Cuando su amigo Carl Gustav Jung, que es el fundador, él era psiquiatra, también un poco mayor que él, tenía 27 años, estaba a cargo del hospital de Zurich. Hay un libro que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, de Six Barral.
ahí habla de cómo cuando Virgen era director del hospital de Ciudad. Es bien entretenida esa parte porque bien loco. Él hablaba con los locos y los locos hablaban con una sabiduría que ha impresionado. Bueno, este señor se queda fascinado, Jung, con la serie de simbologías que tenía este libro, El secreto de la flor de oro. Entonces le propone hacer la introducción, como muchos otros libros que Jung hizo introducción de las traducciones de Virgen. Pero la introducción de Jung es 3 veces más numerosa y grande que el mismo libro chino, ¿verdad?, traducido. Entonces prácticamente el 70% del librito La Flor de Oro es lo que cree, piensa y ve Jung. Entonces, claro, es Jung, ¿no? Enredado, lleno de simbolismo, a veces con contradicciones, porque es Jung, ¿no? Los que conocen a Jung dicen, es Jung. Entonces al final, tú terminas como la página 30, cansado, con dolor de cabeza, sin entender nada, ¿verdad? Y cuando llegas al texto, el manuscrito traducido del maestro Lu Su, ya no quieres saber nada. Y lees el texto del maestro Lu Su y te enredas mucho más. ¿Por qué? Porque el texto del maestro Lu Su lo que hace es explicar un sistema de meditación que tiene una base que es el I Ching. Pero él no explica, porque esto es un manuscrito. El maestro Lu Su, que es un maestro chino, se llama el maestro del desfiladero, explica la meditación que él hacía y explica a sus discípulos, porque este manuscrito es un manuscrito que él le escribe a sus discípulos. El maestro Lu Su, antes de morir, le escribe a sus discípulos. Por eso hay tramos donde dice niños míos, hijitos míos, porque le está hablando a sus discípulos, ¿no? Entonces él les explica lo básico de esta meditación, el qué no deben hacer, el cómo deben hacerlo y cuáles son las etapas de esta meditación. Eso es lo que explica el maestro Lu Su, ¿ya? Es una carta dirigida a sus discípulos. Y claro, basado en un conocimiento profundo de toda la simbología del I Ching, el maestro no se para a decir, por ejemplo, que en el I Ching hay un símbolo que se llama Li, el fuego, y eso significa 4000 cosas. No se para, no se detiene a explicar eso, sino que simplemente le da cómo ese símbolo, que se supone que ya todos conocen, actúa en esta meditación. Entonces, yo soy un neófito occidental, ¿verdad? Después de 40 años, me meto en ese texto, conozco poco el I Ching, o a lo mejor conozco el I Ching porque se tiene unas monedas y uno tiene una respuesta, o nunca lo he visto, leo ese texto y quedo absolutamente colgado. ¿De qué me está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto? En el castillo dorado, la lámpara amarilla aparece en la terraza. Como diría un loro, chao, ¿no? Es decir, no se entiende, no sé de qué me está hablando. Entonces, ¿cuál es el gran defecto con el cual nos topamos nosotros desde que empezamos a leer este libro? A, que no lo entendíamos. B, que Jung además le agregó tal nomenclatura de cosas extrañas que finalmente quedó como el libro del misterio. Entonces yo por muchos años yo traduje el I Ching, ahí está el libro que yo hice una traducción del Tao Te Ching del italiano al español, pero en ese librito no me quería meter. Primero por mi respeto a Jung, porque tendría que haberlo desmentido. ¿Y quién soy yo para desmentir a Jung? Entonces, segundo, tenía que meterme, explicar el I Ching. Entonces lo primero que había que hacer era explicar el I Ching. Entonces, era muy importante la confección de este libro, era muy importante, por ejemplo, subir videos explicando el I Ching, era muy importante hacer muchos talleres, era muy importante que la gente supiera de qué estamos hablando, antes de explicar algo tan complejo como es la flor de oro. Es complejo para quien no lo conoce, es muy simple para quienes meditan. Cualquier tipo de meditación.
cualquier tipo de meditación, cualquier persona que haya hecho ejercicio de meditación, esto le va a parecer muy simple. Y no solamente simple, sino que un gran instrumento. Entonces, miren, yo un poquito a la rápida, confieso, subí unos videos al canal I Ching André, no sé si I Ching André, canal de YouTube. Recomiendo no entrar por búsqueda de Google, ¿no? Recomiendo entrar como suscriptor de YouTube, ¿verdad? Bien. En ese canal hay unos videos, son como 13 videos donde explica esto que estoy hablando. Además están todas las explicaciones del I Ching. Eso es un buen elemento para que ustedes lo tengan presente. Con el librito en la mano, que es un librito pequeño donde explico esto que estoy hablando, ¿verdad? Más lo que van a ver en el video, más lo que les voy a explicar ahora, deberían quedar, pero, ¿no? A la pinta para iluminarse. El resto es voluntad, perseverancia, disciplina, constancia. ¿Por qué? Porque todos los trabajos espirituales, me carga la palabra trabajo, pero toda labor espiritual, porque no es un trabajo, requiere disciplina, constancia, nada más. Esto es como decir, miren, una de las cosas que yo entendí cuando estuve en el primer retiro con los budistas en Nepal, que yo fui ahí, yo soy periodista, yo estudié periodismo en Italia, y fuimos a cubrir una noticia en China. Había una revuelta en China, en el Tíbet. Íbamos en el año 77. Yo era el último del lote, ¿no? Era el que llevaba las maletas, ¿no? Estaba haciendo mi práctica. Y bueno, tuvimos muchos problemas. Al final no pudimos entrar por China, no nos dejaron entrar, entramos por India, ¿verdad? Y no llegamos, nos quedamos pegados en Nepal. Al final el equipo se devolvió y yo con un español fuimos a ver un templo que nos habían hablado mucho, que había un templo, un maestro, qué sé yo. Y dije, bueno, vamos a verlo, porque yo ya era budista de corazón, ya había practicado meditación budista así a mi manera. Llegamos a ese templo y me quedé 10 meses. ¿Ya? Lo que significó, ¿no?, dejar la pega, que me dijeron que estaba loco, etcétera, perder todo, incluyendo pareja y eso, ¿no? Y en esos 10 meses una de las cosas principales de aprendizaje que tuve es de que la meditación, como la oración, como todo acto espiritual, tiene una clave, que es la cadencia. Miren, si ustedes oran, meditan o practican un ritual espiritual desordenadamente, como diría mi guía budista, no creas onda, no creas vibración. Si tú lo haces todos los días sistemáticamente a la misma hora, en el tiempo creas un círculo. Ese círculo es el que te hace entrar al espíritu de esa meditación, de esa oración o de ese ritual. Y esa es la explicación por qué ellos todos los días a las 4 de la mañana, o no sé, yo estuve un tiempo con los benedictinos, todos los días a las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante la hora? Porque había que crear ese círculo que al hacerlo todos los días, ojalá en el mismo lugar y repitiendo el mismo elemento, se crea una especie de conexión, se abre un canal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, con el centro al cual tú diriges la meditación o la oración. Así funciona. Como que rompes el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una ilusión. El tiempo en realidad no es relativo, ¿verdad? Por lo tanto, tú con este sistema lo que tú haces es romper este espacio-tiempo. ¿Eso qué te permite? Tener visiones o tener conciencia de ti mismo o tener claridades que requerirían a lo mejor 20 años de experiencia, y lo puedes obtener en un buen sistema de meditación en 40 días. Por eso es tan importante la disciplina, la perseverancia, la constancia, ¿verdad? El sistema que le llaman o sea, aplicar un sistema hasta el final, no interrumpirlo.
Y ese es un gran tema para nosotros los occidentales. Nosotros somos tremendamente indisciplinados porque tenemos una cultura religiosa, no tenemos una cultura espiritual. La cultura religiosa es lo que nos ha hecho más daño, porque claro, como religión es cuando yo quiera, es cuando yo necesite, es para lo que yo necesito, y cometemos un error de soberbia tremendo. Si yo estoy bien, Dios me ama. Si yo estoy mal, Dios me abandonó. Con esa cultura, entonces nosotros negociamos con Dios, ¿no? Ahora voy a orar y te pido. No me diste, entonces no voy. La cultura de ir a misa. Sentirme mal porque no voy a misa, sentirme bien cuando voy a misa. Esa cultura, ¿verdad?, nos impide una relación espiritual en donde yo me autodisciplino sin que nadie me lo pida. Yo me autodisciplino, donde yo creo un espacio en mi casa, ¿verdad?, para ejercer espiritualmente, en donde mi entorno tiene que respetar lo que yo hago, porque es mi principio. Es como, claro, todos me respetan si yo soy arquitecto y tengo mi estudio en la casa. Me dicen, el papá está trabajando, déjelo tranquilo. Pero si digo, voy a meditar, no importa, Julia nomás si está haciendo esa cosa rara. Entonces, eso lleva a que yo tenga que crearme mi espacio, tenga que crearme, ¿verdad?, mi sistema, y tenga que crear un entorno. Eso ya es complicado, sí, bueno, además tengo que trabajar, me levanto a las 7 de la mañana, después tengo mucho que hacer, entonces un día sí, un día no, ahora no lo necesito, ¿para qué voy a meditar si estoy bien? Entonces volvemos a esa vieja cultura de la religión que me dice que tú negocias con Dios o con el Espíritu, que es cuando tú estás bien o cuando tú estás mal. Cuando te aprieta el zapato y estás mal, te dejó tu mujer, dejaste la pega, te pones religioso. Cuando estás bien, no te importa nada, te vas a hinchar, te comes una asada, ¿qué importa, Dios? Entonces, en cualquier sistema espiritual, no religioso, espiritual, la responsabilidad personal es fundamental. El compromiso personal con mi trascendencia. Eso significa amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo no es amar al ego. El ego, dice Lao Tse, el gran maestro Lao Tse del Tao Te Ching, dice, el ego es como una sombra, pero no es cualquier sombra. Es una sombra que intenta gobernarte y hacer de ti una pantomima, un payaso. Dice, un muñeco de paja, dice. El ego. Por lo tanto, la meditación o el camino espiritual te impone a ti un no mi ego, no lo que yo creo, no lo que yo siento. ¿Hay una trascendencia en mí? A ver, la pregunta es, ¿para qué vino este niño? Él es inocente. O esa niña. Ellos son como ángeles. Ellos todavía no tienen... Ellos son como ángeles, ¿no? Según el apóstol Pablo, ella o él no están en pecado, porque nacieron salvos. O sea, ¿qué elemento más inocente y maravilloso que un niño? Bien. Ahora, si yo a este niño le empiezo a enseñar a hacerse responsable de su campo espiritual a través de la oración, de la meditación, de los ejercicios, desde los 7 años, como lo hice con mi hijo, tú tienes asegurado a una persona. Mira, una vez dije, a lo mejor no es una gran persona, pero es una persona decente. ¿Por qué? Porque ese elemento, lo que le va entregando a la persona no son valores impuestos, no es, tienes que portarte bien, no puedes tratar mal a tus mayores, no. Le creas una herramienta interna en donde el sujeto solo sabe qué es bien y qué es mal, sin que se lo enseñes. Porque despertaste una clave interna. Esa clave interna, los cristianos le llaman la voluntad del Padre. Los budistas le llaman el encuentro con tu Buda. Los jesuitas le llaman tu Cristo interno. Es decir, hay un yo superior, hay un yo soy que es superior y que tiene claves. ¿Por qué estás aquí? Pregúntate
Pregúntate, ¿por qué estás aquí? No aquí en este lugar, en el mundo. Si hay muchos planetas, ¿por qué no te tocó nacer en otro planeta? Si el tiempo no existe, ¿por qué estás viviendo, naciste en este año, no naciste en el 2040 o en 1830? Tú dices, porque 1830 ya pasó. No existe eso. 1830 está tan presente como el año 2016. Pero ¿cómo es? Si ya pasó. Mira, esto es muy simple. Tú tomas una nave, te alejas de la Tierra, tú no ves el año 2016, ves el año 1930. Te alejas más, ves 1800. Te alejas más, ves 1700. Es decir, las estrellas que tú ves hoy día no existen. Son luces que están llegando a ti. Viajan miles y miles de años hasta que tú dices, mira qué linda la estrella. Ya no existe. Bueno, nosotros desde la Tierra estamos emanando y dicen, mira, hay dinosaurios en la Tierra. Eso es lo que estamos emanando. Por lo tanto, el tiempo es relativo. Y si el tiempo es relativo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué yo estoy aquí ahora? ¿Por qué soy hombre y no soy mujer? ¿Por qué soy mujer y no soy hombre? ¿Por qué hay algunos que nacen gay? Cuando Cristo dice, eunucos sois, unos hechos por los hombres, otros porque se hicieron a sí mismos, pero hay otros que nacieron tales. Tanto que le dan a la vuelta y se complica, que Cristo lo dijo hace rato, que la cuestión era natural. ¿Por qué? ¿Por qué tú tocabas el piano desde chico y no eras bueno para la matemática? ¿Y por qué tú eras bueno para el trabajo manual y no para el trabajo intelectual? ¿Por qué? Usted sabe, uno de los niños prodigios en el momento es un hijo de chileno que vive en Madrid. ¿Vieron esa noticia? ¿Cuánto tiene? 6 años. Programador, que vino el Bill Gates a regalarle un computador y quedó impresionado. El cabrón chico hacía programas, subía aplicaciones. ¿Cómo si? A ver, ¿dónde sacó toda información un niño de 5 o 6 años? ¿Dónde? ¿Por qué yo tengo recuerdos del pasado que nunca he vivido? ¿Por qué yo a veces sueño con una realidad que no conozco? O con personas que nunca he visto. ¿Por qué yo tengo necesidades que otros no tienen? ¿Por qué yo tengo dones que otros no tienen? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué siento de un modo que a lo mejor otros dicen es medio raro tu modo de sentir? ¿Por qué? ¿Por qué para mí es natural así? ¿Por qué a pesar de que quiero tener hijos nunca los tengo? ¿Por qué a pesar de que quiero casarme nunca me caso? ¿Por qué a pesar de que yo amo no me aman? El destino no existe. Entonces esta discusión lleva a términos concretos. Fíjense que fue una discusión de los físicos en los años 50, 60, y cuando dijeron, cuando ese famoso Dios no juega los dados, cuando surge la teoría de que Dios tenía todo ordenado, todo ordenadito, entonces cada uno venía con un plan, etcétera, etcétera, ¿no? Einstein ahí dice, en realidad las cosas son distintas. Dice, entonces es un azar y es un caos, le responde. No, tampoco, porque Dios no juega los dados, ¿no? Y si jugara los dados, dice, no, es un juego bastante manejado. Es decir, hay un orden en que nosotros pertenecemos, todos nosotros. Este concepto de hermandad no es un concepto de que ahora yo voy a abrazarlos a todos y somos todos hermanos, pásame plata, te paso plata. No es eso, no es eso. La hermandad es un concepto, llamémosle genético. Todos nosotros somos una estirpe, la estirpe humana, que es conocida como la estirpe adámica. Por lo tanto, nosotros nunca pudimos haber sido monos, porque nosotros tenemos que compartir más gen con el chancho y con el ratón que con los monos. Con los monos tenemos una diferencia hasta de 40 puntos, y con los chanchos compartimos casi el 99%. O sea, si es por genética,
nosotros venimos de los chanchos. Esto está comprobado que no es así. No es así. El famoso eslabón perdido, ¿verdad?, es lo que explica por qué el humano siempre ha sido humano. Bien. Para que ustedes entiendan que cuando ustedes se vean al espejo, no digan ahí está la María o ahí está el Sergio. Porque la María y el Sergio es un envoltorio. ¿Quién es realmente la María? ¿Quién es realmente el Sergio? ¿Importa que sea flaco, que sea gordo, que sea negro, que sea africano, ¿verdad?, y que venga con un rabo, con una lanza, o que sea un intelectual venido de Nueva York? Es exactamente lo mismo. Son dos seres humanos que internamente tienen por desarrollar algo. Miren, quien lo plantea de una manera casi robótica era Pablo, cuando dice: de cuerpo carnal el que no sirve para nada porque se lo comerán los gusanos, nuestra trascendencia está en crear cuerpo espiritual. Crear cuerpo espiritual. ¿Cómo creo cuerpo espiritual? Dice luego: entonces nosotros somos la horma del alfarero, como dice, como los andamiajes de una casa. Una vez que la casa está hecha y una vez que la greda está hecha, la horma desaparece, el andamio se desinstala. ¿Qué queda? La casa. Bien, nosotros somos la horma de un ser interior, superior. Esta horma va a morir, se la van a comer los gusanos. Pero si durante el tiempo que esta horma tiene, ¿cuánto? ¿40 años? ¿50? ¿60? ¿70? ¿120 años? Bien. Cuando este cuerpo se vaya y se lo coman los gusanos, tiene que nacer un ser similar a la horma, porque el ser sale similar a la horma, porque la horma le da características, pero es un ser distinto en el sentido de que es espiritual y no carnal. Ustedes me dirán, eso es como raro. No es tan raro cuando tú comienzas a meditar. Entonces, para no enredarnos con teoría, porque lo que yo estoy explicando es por qué y para qué meditar. Miren, hay dos fases de la meditación: la contemplación y la meditación. La palabra meditación viene de el entender o cavilar o discernir situaciones. Pero yo, para tener situaciones que entender, cavilar o discernir, tengo primero que contemplar. Esto que tienen aquí ustedes se llama mandala. ¿Ya? No importa la figura. El sistema mandálico es un sistema de símbolos. Cada uno de los símbolos, ¿verdad?, trabaja algún aspecto de ustedes. O sea, son mágicos, ¿ya? Es decir, ¿qué trabajan de ustedes? Un aspecto emocional, un aspecto físico, y saca de usted algo interior. ¿Cómo estos monitos me van a hacer ese proceso a mí? Porque estos monitos están destinados, ¿verdad? Son como, miren, esto, pongámoslo de otra manera. Yo no tenía esto, empecé a meditar con el I Ching o con cualquier cosa, y de repente tuve una sensación de dolor, sí, angustia, se me puso aquí, y cuando estaba en esa lucha y a entender qué me pasaba y por qué me siento mal, etcétera, ¿verdad? Entonces algo me mostró un monito. Tomé ese monito, lo dibujé y lo contemplaba y lo contemplaba y se me pasó el dolor de guata y entendí por qué me dolía. Ahora entendí. Bueno, cuando tú tienes ese sistema y dices, bueno, sirve, a lo mejor también le puede servir a otro, se lo paso a otro y dice, mira, observa este monito cuando tengas miedo. Oh, sí, me pasaron cosas bien. Esos símbolos, todos esos símbolos los entrega el macrocosmo
son los elementos que a ti te van a servir, ¿verdad? Y van a servir para esta meditación. Miren, en el I Ching, el I Ching es un sistema chino, ¿verdad? Es un oráculo, pero además tiene una serie de otros sistemas. Hay 8 símbolos, 8, que están asociados con los elementos. Por ejemplo, fuego, agua, metal en el sentido de piedra, presión, ¿no? Viento, madera, en fin, son elementos. Ahora, estos elementos tienen que ver con alguna parte de tu cuerpo: ojos, oídos, corazón, pulmones, etc. Eso está explicado en el libro, ¿eh? Y en los videos. Entonces, además tiene que ver con el aspecto de tus emociones, pasiones, bajos instintos, sublimación, en fin. Tiene que ver con tu sexualidad. Este signo y este signo elevan tu sexualidad. O sea, ¿ustedes quieren tener una sexualidad armoniosa? Sin bajos instintos, sin depender de la química o del reloj biológico. Hoy me toca, ¿no? No. ¿Ustedes quieren tener control sobre una sexualidad agradable, que a ustedes no se les contradiga con sus valores, etcétera? Bueno, esto te lo armoniza, ¿no? Estos dos signos. Y ellos trabajan en el cuerpo. Por ejemplo, hueso sacro, columna, nuca, entrecejo, gutural, corazón, plexo, órganos sexuales y creo que fui, trabaja para abajo, para las piernas, las rodillas y la planta de los pies. En la planta de los pies se encuentra el resumen de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es tan importante ese signo. En la rodilla se acumulan los orgullos. Los que sufren de rodillas son orgullosos, ¿ya? Entonces ahí viene el símbolo de arrodillarse, que es un símbolo de romper con el orgullo para someterse a Dios, ¿no? Estos elementos, que además son emocionales, etc., también son espirituales. Es decir, tú quieres tener una visión, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Estoy leyendo, no sé, un evangelio. Estoy leyendo el evangelio de Juan. No entiendo mucho. Estoy leyendo el I Ching. Tampoco entiendo mucho. Bien. ¿Tú quieres entender más? Sí, quiero entender más. Bien. Tú meditas con esto. Esto lo llevas al entrecejo. Ahora les voy a explicar cómo. Si tú lo haces sistemáticamente y luego vas a leer, empiezas a entender cosas que nunca habías entendido. Les voy a contar una anécdota que yo siempre la cuento. Un día llega mi hijo, dice: papá, tengo una prueba, estaba chiquito, dice, y no sé nada, y no entiendo nada. Entonces dije: ven, vamos a meditar. Trabajamos con Lee. Ahora lee. Bueno, ahí está la Betania, era compañía de él. El Elías nunca bajó de 6,4. Su promedio es 6,8. Betania tenía siempre 7 porque era la materia del curso, ¿eh? Pero la Betania se empeñaba en estudiar, ¿eh? Y el Elías jamás tocó un libro, ¿eh? Bueno, porque él aplicaba el sistema, ¿no? Es decir, yo quiero tener una visión más allá de lo que mi capacidad intelectual pueda. Sí, bueno, esto te abre visiones más allá de tu capacidad intelectual, ¿ya? Por ejemplo, tú eres una persona de miedos, de bloqueos, de trancas, así, bueno, ¿tú sabes dónde se deposita toda esa basura? Dice: no, aquí en la cabeza, en la parte cerebral. No, en el plexo. Ahí se deposita toda la basura. El colon irritable, la indigestión, todo eso ahí, ¿no? Uy, me dio un miedo. Uy, me dio un julepe, dice. Bueno, todo ahí, ¿no? Es una cosita en la guata, dice. Todo ahí. Bueno, Kant es un elemento avasallador con eso. Claro que te enferma, te deja así medio tirado en la cama, pero te sana. Tú quieres tranquilidad, tú quieres tener paz, quietud, porque
porque te interesa, no quieres andar agitado, echando gato en el auto, ni peleando con nadie, etc. Se ríe alguien por ahí. Entonces, tienes que usar este elemento. Yo estoy hablando de cosas prácticas. Bueno, nosotros íbamos a una micro, esas micro amarillas, antes de Transantiago, donde los tipos corrían en Santiago. Veníamos de una meditación 2. Y venía, eran a 11 de la noche, íbamos hacia Recoleta, ¿no? Y el tipo corría. Entonces nosotros le pusimos este símbolo en la cabeza al chofer. Y de repente se va al lado y se va como a 40. Y dije, bueno, ahora pongámosle otro para que se acelere un poquito, porque no va a llegar nunca. Bueno, así funciona esto. Ahora, ¿cómo hago yo que esto sea efectivo, práctico? Porque yo estoy hablando de términos prácticos. Miren, a los jóvenes, yo he tenido grupos de jóvenes, y mi hijo hoy día tiene grupos de jóvenes, y le enseña esto en base a cuestiones prácticas. Por ejemplo, ¿cómo no ponerse nervioso de frente a una prueba? ¿Cómo no bloquearse delante del profe? Esa es práctica. ¿Entendés? ¿Cómo tener fuerza para decirle a tu papá que le está embarrando? ¿Cómo parar a tu papá cuando agarra la correa? ¿No? Es decir, ¿esto tiene usos prácticos? Absolutamente. Absolutamente. Dentro de ti, para ti, en tu entorno. Este elemento central, que es el yo soy, por ejemplo, yo he aconsejado a personas que practican meditación, que tienen problemas con su jefe, que cuando están de frente a su jefe, lleven este símbolo aquí a ellos y lo traspasen a la persona al mismo punto. Y el jefe le ofrece hasta doble sueldo ese. Bueno, este es un sistema. Ahora, desde el punto de vista trascendente, si tú usas este sistema, en el libro está explicado varios aspectos de cómo introducirte en este sistema. ¿Tienes que leerte todo el I Ching para entender todo? No necesariamente. No. Pero sí tienes que saber que te van a pasar cosas. Y que las cosas que te pasen, aunque a ti te parezcan... Miren, mi experiencia me dice lo siguiente. Yo he tenido grupos buenísimos que empiezan con mucho entusiasmo y se van desglosando, como dijo por ahí un general, se empezó a desgranar el choclo, ¿no? Bueno, se empieza a desgranar el choclo y resulta que al final quedo con uno, con dos, con uno mandándome correos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque todo, claro, que rico, empezamos, ¿eh? Entonces dice, a ver, ¿cuál es la idea mía de meditación occidental? Que me tiene que hacer bien. Que tengo que andar relajado, que tengo que andar súper, estoy meditando, no. Y las meditaciones reales no te hacen sentir bien. Porque si tú tienes una contradicción, por ejemplo, un secreto, o algo, una raya con tu padre que nunca la declaraste, o un miedo que tú no quieres que se te note, o un deseo que tú reprimes porque es malo, en la meditación todo eso sale. Y sale como una fiebre. Eso no te puede hacer bien. Sí, pero es tu verdad. La verdad no siempre es agradable. Así también te salen cosas buenas. Por ejemplo, tú reprimes tu bondad porque tú dices, no, man, así que soy tonto, no, se van a aprovechar de mí. Y de repente, que como tu bondad es natural, empiezas a ser bondadoso. Y ya no tienes rollo con la bondad. Es decir, saca todo lo bueno de ti, saca todo lo malo te molesta, te duele, te causa cosas, incluso físicamente te duele la cabeza, andáis mareado, todo el estómago, en algunos casos te da diarrea, ¿verdad? Que eso es muy típico porque es un signo de purificación. Y las cosas buenas que andan trayendo como en el aire, qué rico, me gusta, me siento bien. Entonces, si uno se mide por lo que si se siente bien o se siente mal, entonces no estamos entendiendo el valor de este sistema. Este sistema de meditación se llama poner en movimiento la luz en el cuerpo. Movimiento circular de la luz. Dice, todos ustedes tienen luz en el cuerpo. Todos ustedes son luz.
Pero resulta que ustedes están como una cartulina enrollada mal. ¿Viste cuando uno tiene la cartulina al revés? Dice, bueno, desenróllala para ponerla bien. Y la cartulina tú la abres y se vuelve a enrollar. Bueno, así estamos nosotros. Somos una cartulina al revés. La meditación lo que hace es ponernos en el lugar correcto. Pero hay una tendencia nuestra a volver a enrollarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué me dice? Oh, el demonio. Oh, no sé. Oh, vi un ángel. Etcétera. Es decir, ¿qué es lo que requerimos nosotros en la meditación? La clave. Insistir, 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 insistir. Pase lo que pase, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Y así vences. No te importe, me sentí mal, no importa, sigo meditando. Me sentí bien, no importa. Si tú creas apego a lo que, ay, qué lindo, aquí me quedo, se acabó. Tú dices, oh, qué miedo, aquí me quedo, se acabó. Eso te va a enseñar una clave de este sistema, que es el desapego. Yo no me apego ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal, porque todo es verdad en mí. Ese soy yo. Fíjense, el gran tema es que cuando la gente se ve en lo que es realmente, se asusta. Ese soy yo. Miren, tengo una experiencia de una mujer que llegó bien lejos con la meditación. Tuvo 2 experiencias. Bueno, la otra no importa, pero una de ellas, después lo voy a explicar, ¿no? Va a ser la más bonita, ¿ya? Es que ella estaba en la meditación y de ella sale ella misma. Sale ella misma. Y se ve y dice, wow, mi otro yo, dice, ¿no? Y esta otra se empieza a poner fea. Y cada vez más fea. Y oscura, ¿no? Y le empieza a tentar con cosas que a ella siempre le han gustado. Yo con todos los deseos eran terribles, ¿ya? Así, yo siempre he querido, no sé, un negro, no sé, ¿no? Bueno. Y esta le empieza a tentar, y esta empezó a caer. Sí, ¿por qué no? Sí, podría ser. Cuando se da cuenta que es una trampa, no, dice no. Dice, ¿y quién es esa? Entonces la pregunta es, ¿quién es esa? Tú. Pero ¿cómo? Tan fea, tan desquiciada. Bueno, eso es todos tus deseos, tus pensamientos desquiciados que tú ocultas porque no hay que decirlos, pero tú los tienes. Bueno, la meditación que hizo los expulsó de ti. Cuando tú expulsas, eso no se va, se muestra. Todo lo que tú ves es tuyo. Si tú partes desde ese principio, es terrible, porque a veces salen cosas maravillosas y a veces salen unas cosas horribles. Bueno, y ese eres tú. Es la representación tuya de deseos, de frustraciones, de rabia. Miren, mi experiencia donde yo tuve los mayores seres feos fue en el estado de ira. Y me di cuenta ahí, estando el 77, que yo arrastraba un estado de ira, con mi padre sobre todo. Y era fea la ira. Era muy fea. Y cuando me dicen, ese eres tú, dije, no, yo no quiero ese. Entonces ahí viene tu decisión. Y esto es muy importante. Pero la pregunta que le hice yo a esta discípula fue, ¿qué quieres hacer con ella? Ay, no sé. Ese es un problema. Tú tienes que tener una voluntad. Y es, no la quiero. No quiero que nunca más entre en mí. No la quiero nunca más conmigo. Porque esa decisión es lo que te cierra y permite que eso no vuelva a entrar. Cuando tú eres ambiguo, tú dices, yo nunca le dije que sí. La ambigüedad o la omisión significa aceptación. En meditación, o es blanco o es negro. Eso, el relativismo religioso. Sí, pero podría convenirme un poquito, a veces, porque me podría servir para algunas. Es fatal. En meditación, como en cualquier aspecto espiritual, o eres blanco o eres negro. No existe el camino intermedio. Quedarse en medio de las situaciones. Voy a ver qué hago con esto. Voy a pensar un poquito de qué se trata. No cabe.
Lo viste, no te gustó, expúlsalo. Lo viste, te gustó, es bueno, acéptalo. Pero fíjate, dirán, bueno, lo bueno lo aceptamos rápido, la gente dice al tiro que sí. No es tan así. ¿Qué me dice la experiencia? Que la gente empieza a hacer la vieja cultura religiosa, empieza a negociar. Ya, y si lo acepto, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué voy a ganar? ¿Y mi marido va a entender? ¿Y voy a perder a mi hijo? ¿Y la pega? ¿Y voy a perder plata? Porque voy a aceptar la bondad. ¿Y qué quiere decir? ¿Que voy a empezar a regalar plata? ¿Y voy a decir que voy a tener que compartir mi marido? Es decir, no quiere. Entonces tú empiezas a dar explicaciones de una negociación mental, porque es mental, ¿no? Porque ser bondadoso significa, pucha, que voy como Teresa Calcuta. No, nadie te está pidiendo eso. Es que yo entiendo así la bondad. Entonces tenemos un gran tema de conceptos. Y tenemos un gran problema. Porque fíjate, nosotros decimos humildad. Humildad, ser pobre. No. En la virtud de la sabiduría, la humildad no es ser pobre. Es un valor moral. Si yo voy a leer el I Ching, voy a leer los textos budistas o hinduistas o el mismo evangelio, todos los conceptos de sabiduría son los mismos. Agua, fuego, virtud de la humildad, el amor, la bondad, la misericordia. Pero ninguno de esos conceptos que están en todos los textos sagrados reales, no los teóricos inventados por algún filósofo, sino de aquellos que vienen realmente de arriba, en todos ellos, por igual, virtudes, dones, capacidades, carismáticos, etc., el concepto no es humano. Fíjense, una de las cosas que más me costó a mí entender cuando era budista era que el Buda no es humano. Decía, pero ¿cómo? Si Shakyamuni tiene una historia, el tipo era príncipe, se fue, es un hombre. Sí, es la carcasa de un hombre, pero es un dios. Pero entonces aprovechalo, si estás siendo guiado por un dios, que mejor, po. Sí, pero es que... Entonces lo que él dice no es lo que yo entiendo. Cuando él dice, ¿verdad? Blanco, no es el blanco mío, es el blanco de él. Cuando él dice amor, mire, una clave, dice, amaos como el Padre os ama. Ay, qué rico, dame un abrazo o un besito. No, como el Padre os ama. Entonces la pregunta es, ¿ustedes saben cómo ama el Padre? No tengo idea. Y la clave del amor está no en amar como tú crees, sino en amar como el Padre te ama. Nunca había pensado eso. O sea, que para yo amar o entender el amor tengo que entender cómo ama Dios. Wow, y si yo no soy Dios, ¿cómo lo voy a entender? Entonces, dice, bueno, yendo a misa, escuchando al pastor, etc. Nunca llegáis, porque el camino religioso no te conduce al espíritu. Te conduce a la convicción, a la mente, al conocimiento, o a la pertenencia orgánica, pero no te conduce al espíritu. La oración, la meditación, los retiros, etc., llevados adelante con disciplina y con el valor de que tú eres un ser espiritual, es lo que te conduce a entender. Ahora entender cuando Cristo dice amor, no tiene nada que ver con lo que creen los hombres. O cuando dice los pobres, no está hablando de los pobres que no tienen plata. Es decir, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer antes de comenzar cualquier trabajo espiritual, como dijo Lao Tse, dijo, antes de entrar al Tao, que es el gran Dios, el Dios, debemos vomitar todo conocimiento. Sociedades que se han construido sobre el conocimiento, en donde el conocimiento es social. Es decir, yo soy arquitecto, hablo de arquitectura, nadie sabe más que yo de arquitectura, entonces, pero hablemos de física, no tengo idea, de religión tampoco, pero de arquitectura pregúntame todo lo que quieras. Entonces,
es social, porque yo me luzco en la cena. Dicen, no, esa casa tiene termoeléctrica, oh, qué harto sabe. No, pero no sabe hablar de otra cosa, ¿no? Estamos en un mundo en donde mientras más conozcas teóricamente, bibliotecariamente, y te especialices, porque estamos en un mundo que te especializa, ¿verdad? Tú eres carpintero y tú hablas muy bien de los muebles, pero no hables de física. No existe el sentido universal en donde un hombre que es carpintero o es zapatero sabe de física, de filosofía, se conocen los libros sagrados. No existe. Bueno, nuestro concepto de hombre espiritual a hombre y mujer por iguales, porque no hay diferencia espiritualmente entre un espíritu es espíritu, no hay un espíritu mujer, un espíritu hombre. El espíritu es espíritu. Bien, entonces, en nuestro concepto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender cómo funciona la divinidad, cómo funciona el cielo, cómo funciona Dios, cómo funciona el sistema superior a nosotros. ¿Cómo lo hago? Estudiando a través del conocimiento, estudiando filosofía, haciendo clases de religión. Me voy a demorar más o menos unas 5 vidas, ¿no? Esta no te alcanza, pues llega a la otra, ahora entendí, ¿no? Hay otro sistema más rápido, más profundo, ¿sí? Miren, ahí en el librito se explica qué hacían los maestros cuando tenían discípulos. Y esta es una clave. Si ustedes lograran hacerla, se darán cuenta de lo que estoy hablando. Requiere un sacrificio. Todo este camino requiere sacrificio. Bien. El maestro tenía un grupo de discípulos que venían del mundo, los tomaba, antes que dijeran, maestro, yo hice la escuela tanto, no, yo conozco, los tomaba, se los llevaba a la montaña sagrada, donde había montaña, piedra, río, lago, lluvia, sol, agua, viento, pajaritos, animalitos, de todo. Se los llevaba ahí y los dejaba estar ahí. Y yo decía,